Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast de los electromaníacos. Estamos aquí en el Instituto Tecnológico de Toluca y les voy a presentar al equipo que conforma este podcast. Estoy yo, su servidora Nava Hinojosa Ashley Regina, Jesús Mario Hernández y Kairos, Gabriel Sotelo Benítez, Yael López Vázquez, Rubén Rodríguez Aguirre. Irvin Andrés Jurado Martínez. Nosotros somos de la Ingeniería Electromecánica y hoy les vamos a hablar en este podcast de un tema bastante interesante para nosotros, los cuales son las secuelas que dejó el COVID-19 en los hábitos de los estudiantes. Nosotros vamos a hablar desde nuestra experiencia porque todos los integrantes de este equipo vivimos en carne propia la pandemia y sus consecuencias en la educación, porque nos encontrábamos en la secundaria cuando inició todo lo de la pandemia. a ustedes compañeros, ¿cómo les afectó todo esto de tener clases en pandemia? O bueno, si es que las tuvieron. Pues mira, yo siento que realmente afectó el por qué, porque simplemente nosotros no teníamos el mismo nivel de aprendizaje. ¿A qué voy con esto? No es lo mismo estar detrás de una pantalla que estar en un salón presencial en el cual puedes interactuar con tus compañeros y con el maestro. Por otra parte, también sentía que las clases eran un poco apáticas debido a que no estaba esa relación entre el alumno y el maestro, como ese enfoque en el que los maestros se muestran interesados por el alumno. ¿Tú qué piensan sobre esto, compañero? Yo incluso sentía feo porque mis compañeros preguntaban, o sea, mi maestro preguntaba cosas de que entendieron el tema o siguiente diapositiva y nadie le contestaba. Entonces sí siento que nos volvimos demasiado fríos y nos costó trabajo soltarnos a hablar en ese aspecto, porque yo sí, aunque me daba pena, también luego prendía mi micrófono, aunque sea para que el profe supiéramos que estábamos poniendo atención, porque pues siento que no solo de nuestra parte sufrimos bastante, sino los maestros que no tenían tanto acceso a la tecnología y muchos ya eran grandes. Entonces siento que ese cambio les costó mucho a ellos y nosotros no pusimos de nuestra parte y los dejamos un poco solos. De igual forma a mí como que me afectó mucho en la manera de aprender, ya que no prestaba mucha atención a las clases, ya que tenía muchas distracciones enfrente. Al no tener como una autoridad que te esté viendo, como que sentía que dejabas todo al último. Y pues siento que es algo que a todos o a la mayoría le afectó. Y pues hay algo que tenemos que estar retomando en este momento. Sí, no, bueno, creo que en lo personal también me pasó pues muy feo en la pandemia porque pues imagínate estar conviviendo con tus amigos y de repente ya estar en tu casa encerrado, solo. Y pues a veces hasta que te quedabas dormido en las clases, ¿no? O sea, ni ponías atención, no hacías nada. En vez de entrar a clases te quedabas dormido. ¿O no, Rubén? Sí, bueno, dejando un poquito al lado de la escuela en cuestiones de hábitos, aparte de las clases y todo eso, como que a mí me afectó también bastante la responsabilidad que tenía sobre las materias, porque dejaba de hacer tareas o dejaba de poner atención, o dejaba las tareas un minuto antes de que se entregaran. Incluso también en hábitos de sueño, no sé si a ustedes les afectó también los hábitos de sueño, Sí. de que, por ejemplo, antes de la pandemia me dormí como a las 9, 10 de la noche y de repente en pandemia ya me empezaba a dormir a las 4 de la mañana. Entonces, estar jugando, ¿no? Sí, jugando, haciendo lo que sea, incluso haciendo tareas porque las dejaba hasta el último momento. Entonces, siento que también, aparte de los hábitos de escuela, también nos afectó mucho los hábitos de sueño, los hábitos de responsabilidad. Y siento que, bueno, o la mayoría de las personas en la pandemia, aparte de estudiar, estando tan encerrados en sus casas, como que no nos pusimos a pensar de que qué podemos hacer productivo mientras estábamos encerrados. ¿Tú qué Pues piensas, compañero? es que finalmente nadie está preparado para sufrir un cambio tan drástico, ¿no? De la noche a la mañana, de pasar a lo habitual a pasar a un método nuevo de aprendizaje. Bueno, yo desde mi experiencia sí les puedo compartir que la verdad como estudiante no fue muy bueno durante la pandemia, porque la verdad sí dejé que se me acumularan los trabajos. No sé si a ustedes les pasó. Sí. Sí, claro, compañero, pero siento que nos estamos enfocando mucho en nuestra parte personal y no tanto en los profesores y pues también en nuestra familia, porque tuvimos que adecuar hasta cierto punto un pequeño lugar para estudiar y pues hacerlo, si se puede llamar, nuestro salón de clases, ¿no? Ya que pues también algunos profesores, como decía mi compañera Regina hace un momento, ya que al ser de la tercera edad se les complicaba un poco hacer todo esto de algunas tareas, proyectos o algunas aplicaciones como Classroom o Teams y pues no tenían una buena organización y siento que también pues ellos fueron una parte importante y también se les hizo muy complicado. No sé ustedes qué opinen. Pues también, ¿no? Es que, por ejemplo, también en la familia fue muy difícil, porque el convivir mucho tiempo con tu familia, pues a lo mejor para algunos fue muy bueno, para otros fue muy malo, porque yo pues usualmente no suelo convivir con mi familia y en pandemia pues convivía todo el día con ellos y era medio incómodo estar pues como todo el día así intentando de qué hablar
o como que no sacabas tema de conversación y te ibas encerrado a tu cuarto y de ahí no salías y pues igual perdías pues ese ámbito social con tu familia, ¿no? Esa confianza que tenías. Bueno, ¿y ustedes qué opinan de esa transición que hubo después? Dejamos de estar en pandemia y regresamos a clases presenciales. Para ustedes, ¿qué fue lo que más se les hizo difícil? ¿Volverse a acostumbrar al sistema educativo que teníamos antes o esas relaciones sociales? O sea, ¿qué les costó más? ¿Volver a socializar o volver a tener esa atención y a dejar de procrastinar? A mí me costó mucho la parte de socializar, pues yo no estaba acostumbrado a hablar con nadie, pues en mi casa mayormente estaba solo. Aparte de que me volví muy tímido y muy reservado con las personas, entonces no me afectó tanto lo del estudio porque ya después de un poco de clases en línea como que me acostumbré y empecé a retomar la responsabilidad que conllevaba tener clases y eso. ¿Tú qué opinas, Andrés? Pues yo, fíjate que, por ejemplo, sí pienso que dependiendo del contexto en el que te encuentres es la situación. Por ejemplo, yo en el lugar de donde provengo, ciertamente la pandemia a mí en lo personal no me afectó mucho. ¿Por qué? Porque al ser un pueblo chiquito, pues realmente no tomábamos las medidas de prevención, ¿no? Entonces yo sí me acuerdo que de repente me salía a la tienda, me distraía porque la verdad no aguantaba estar encerrado o simplemente hablaba con amigos por llamada. Fíjate que por esa parte de lo social jamás he tenido como esa dificultad, pero sí conozco muchas personas a las cuales les causó cierta dificultad para socializar. No sé a ti qué te pasó, Rubén. A mí, al igual que tú, no me costó tanto el problema de socializar, sino más bien fue el problema de volver a tener los hábitos de sueño y los hábitos de estudio, y sobre todo los de sueño, ya que pues me costó bastante de repente levantarme a las 6 de la mañana y nada, solo prender la computadora, a de repente nada más levantarme, cambiarme y estar todo madrugado y no poder como concentrarme también en las clases. Y ya por último quisiera hacerles otra pregunta. Si ustedes tuvieran la capacidad de advertirle a su versión más pequeña de ustedes que se iba a atravesar una pandemia, ¿qué consejos le darían para que no les hubiera afectado tanto la educación, lo social y el estado familiar? ¿Qué le dirían? Pues yo, la verdad, sí, le diría a mi yo pequeño, no, pues socializa más con tu familia, deja de jugar tantos videojuegos, enfócate más en lo tuyo, en tus cosas, en tus tareas, en tu escuela, en todo lo tuyo, porque pues es lo que te va a dejar en un futuro. Y ahorita como me veo, ahorita ya soy un poquito más dependiente hasta de la inteligencia artificial, porque fue cuando empezó a salir. Entonces, pues uno se hacía muy flojo, muy desordenado, muy irresponsable. Entonces, pues empezó a salir el ChatGPT y todas esas aplicaciones. Y pues ahora ya lo ocupo más que pues antes ni siquiera lo ocupaba, ¿no? Usábamos el cerebro. Cierto, compañero. Yo creo que yo creo que yo también diría que prestar más atención a las clases, ya que pues eso depende del futuro, ¿no? Algunos grupos o bueno, la generación realmente salió de la secundaria con alguna deficiencia, ¿no? En general salimos un poco más bajos. Pero sí, yo creo que en lo general diría que pues aprovechar el tiempo, ¿no? Que no eran como un descanso, sí, seguían siendo clases. Es que era justamente por la edad que teníamos. Simplemente nosotros cuando atravesamos la pandemia la edad no era la adecuada, éramos unos niños y en ese tiempo pues y a esa edad los niños lo único que quieren es jugar, divertirse, socializar, pero de cierta manera tuvimos ciertas limitaciones, ¿no? Sí conozco también muchas personas que sienten que su infancia fue un poco restringida por lo mismo de la pandemia, más sin en cambio pues les digo, yo la verdad no sentí una afectación así muy grande. Pero también hay que enfocarnos en los adultos, ¿no? Ellos, por ejemplo, desde mi experiencia familiar y lo que platicaba con mi mamá, sí se las veían un poquillo más difícil. ¿Por qué? Porque muchos de ellos tenían que salir a trabajar fuera de casa. Entonces, al tener que salir a trabajar fuera de casa, corrían todos esos peligros de contagiarse. No sé a ustedes qué tal vivieron esa experiencia con los adultos que los rodeaban. Pues yo como parte de mi familia también son adultos mayores. Pues sí era el miedo de que se llegaran a contagiar saliendo a trabajar porque eran comerciantes. Pero bueno, yo creo que el tema del COVID-19 y todas las secuelas que dejó es un tema bastante extenso que no alcanzaríamos a abarcar en un solo capítulo. Así que si están interesados en saber más de este tema o que hablemos más, pues estén al pendiente para los siguientes capítulos. Gracias.